tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un video nuevo para continuar platicándoles sobre los carbohidratos. Específicamente, ahora sí, ya más enfocado en la química orgánica detrás de estos compuestos. ¿Bien? El día de hoy nos vamos a enfocar en los enantiómeros. En el video anterior, que puedes encontrar aquí en mi canal, te comento que ya ese es el tercer video. Ese es el que estamos viendo ahorita. Y en el anterior, como te comentaba, vimos el tema de quiralidad, que si no lo has visto, pues se te puede complicar el tema de enantiómeros, ya que los enantiómeros utilizan el concepto del carbono quiral o carbono asimétrico. ¿Bien? Entonces te lo dejo ahí para que tengas en cuenta. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este video? Vamos a seguir platicando sobre la química detrás de los monosacáridos. Bien, todos los que están por acá son monosacáridos. Y vamos una vez que ya aprendimos a identificar los carbonos quirales, vamos ahora a aprender a diferenciar entre los diferentes enantiómeros que se presentan en ese tipo de compuestos. Antes de iniciar, me gustaría presentarte esas dos imágenes que me llamaron mucho la atención, o que me han estado llamando la atención en mis redes sociales, y nos van a servir. Yo creo que esto nos puede dar un buen punto de inicio para entender lo que viene, o en la lámina que viene, aquellos enlaces que van hacia el frente, ¿de acuerdo? Si te fijas, esas dos imágenes parece que se salen de la pantalla. Bueno, recuerda por favor este concepto de, digamos que imagen hacia afuera, o hacia afuera de la pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, dice acá, proyección de Fischer. Antes de que entendamos que es un enantiómero, vamos a entender que es una proyección de Fischer. Dice acá, las proyecciones de Fischer parecen una cruz con el átomo de carbono asimétrico, es decir, el carbono quiral. Generalmente no se pone en el punto de corte de las dos líneas. ¿Qué significa que no se ponga el carbono? Bueno, aquí tengo dos ejemplos en donde el carbono es este punto que está aquí en el centro, es una cruz, y en el centro está el carbono, pero no se suele escribir. Hay algunas veces, como yo te he mostrado, de hecho aquí te mostré, que esas proyecciones de Fischer, los carbonos sí se exponen. Entonces se pueden exponer o puede pasar que no se expongan, entonces significa lo mismo. Las líneas horizontales, aquí es donde viene lo importante, las líneas horizontales corresponderían a cuñas, es decir, a enlaces que se dirigen hacia nosotros. En otras palabras, muchachos, cuando tú veas enlaces horizontales en una proyección de Fischer, como por ejemplo estas dos que están aquí, que es el OH y la H, o por ejemplo estos dos que son el hidrógeno y el bromo, o el bromo y el hidrógeno aquí, o en este caso la A y la C, es decir, los enlaces horizontales van a indicar que estamos viéndolo hacia, o que están saliendo hacia nuestra pantalla, o si lo estoy en un libro, hacia afuera del libro, ¿de acuerdo? Lo voy a volver a repetir. Las líneas horizontales corresponden a cuñas, es decir, a enlaces que se dirigen hacia nosotros. Digamos que serían como esto. Los enlaces horizontales, lo que estamos haciendo es que se vean hacia nosotros, ¿de acuerdo? En este caso, fíjate cómo en este ejemplo, la A y la C que están en horizontal, digamos que están apuntando hacia afuera, es decir, hacia nosotros mismos. Por otro lado, las líneas verticales equivaldrían a rayas discontinuas, es decir, a enlaces que se alejarían de nosotros. En este caso, los que estaban en vertical, como la B y la D, irían hacia atrás. Los que son horizontales van hacia adelante y la B y las D irían hacia atrás. Por lo tanto, muchachos, una proyección de Fischer lo que nos está diciendo es que esto que está acá no es plano, sino que tiene cierta inclinación. A pesar de que nosotros lo vemos como si fuera solamente algo asentado en el papel o en la computadora, realmente no es plano, sino que estos dos enlaces apuntan hacia atrás y estos dos apuntan hacia adelante. Es lo que nos está indicando la proyección de Fischer. Otra manera de verlo es como está por aquí. Imagínate que tienes esta molécula tridimensional, ¿de acuerdo? Donde tienes cuatro sustituyentes o cuatro estructuras a los costados del carbono. Bueno, si lo vemos desde este ángulo, fíjate en la flecha, se vería así. Lo que menciona que son las cuñas, son estas que están en negritas, ¿de acuerdo? Que son más intensas y son como lo que representaría digamos, la estructura horizontal, ¿de acuerdo? Los enlaces horizontales. En este caso, estos dos apuntarían hacia nosotros, ¿de acuerdo? Y estos dos que son discontinuos serían como estos que están en vertical y apuntan hacia atrás. Es lo que nos está indicando básicamente la proyección de Fischer. Aquí hay otro ejemplo para que lo analices. Bueno, una vez que ya entendimos, bueno, espero que ya lo hayas entendido lo que es una proyección de Fischer, y si no, pues te comento que puedes darle pausa al video, regresarlo y darle las vueltas que quieras, pues ya podrías brincarte al tema de enantiómeros. Bien, vámonos con él. Acá te presento dos definiciones que encontré en la red. Acá tenemos que los enantiómeros son imágenes especulares no superponibles. Se caracterizan por poseer un átomo unido a cuatro grupos distintos llamado asimétrico o quiral. Digamos que es la primera definición. Vámonos con la segunda.
En química, los enantiómeros, también llamados isómeros ópticos, son una clase de estereoisómeros tales que en la pareja de compuestos la molécula de uno es imagen especular de la molécula del otro y no son superponibles. Bueno, a lo mejor las definiciones se están confundiendo. Necesito que de aquí recuperemos dos conceptos. Uno, pareja de imágenes no superponibles. En las dos aparece, me parece, esta parte. Una es, aquí lo dice, no superponibles, y aquí lo dice, no son superponibles. Entonces, primer concepto, pareja de imágenes no superponibles. Segundo, carbono quiral o carbono asimétrico. ¿Qué es lo que necesito que recuerden? De estas dos definiciones, pareja de imágenes no superponibles o carbono quiral es lo que deberían quedárseles de la definición de enantiómeros. Bueno, vamos primero a entender el concepto de imagen no superponible. Aquí tengo dos imágenes, dos moléculas, y la pregunta es, ¿serán no superponibles? O lo puedes, si lo quieres ver desde otro punto de vista, ¿serán superponibles? Bueno, vamos a verlo. En este caso, esta molécula yo la voy a montar sobre esta para ver si se pueden superponer. Y aquí hacemos el movimiento. Y si te fijas, cuando yo las monto, al final quedan igualitas. Es decir, yo puedo, esta que está aquí, lo voy a repetir, esta que está acá la puedo llevar acá, y cuando la pongo encima, aparece la misma imagen. Entonces, esta es una situación en donde sí hay una superposición, ¿de acuerdo? Yo puedo superponer, es decir, puedo colocar encima esta molécula sobre esta, o incluso al revés, ¿de acuerdo? Y nos va a dar la misma estructura. Entonces, repito, conclusión, sí son superponibles, estas dos. Segundo ejemplo, aquí tengo dos moléculas o dos imágenes y voy a hacer lo mismito, voy a poner esta que está acá encima de esta, a ver si nos da lo mismo. Coloco esta aquí y al final te das cuenta que no son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Porque fíjate cómo este OH va a caer encima de esta H y esta H va a caer encima de este OH. Entonces, estas dos imágenes no son superponibles o no se superponen. A eso se refería la definición con el concepto de superponibles. Bueno, vámonos ahora con la diferencia. ¿Por qué en una sí se pudo y por qué en la otra no? Todo esto de que esta sí se pueda superponer y esta no se pueda superponer, ¿de acuerdo? Tiene que ver con el concepto de carbono quiral, que es el otro concepto que te dije que recuerdes. Bueno, el concepto de carbono quiral ya lo expliqué en este video. En este no voy a gastar tiempo en esto, porque repito, eso está explicado en este video que está por acá, en mi canal de YouTube. Si tienes duda con respecto al concepto de carbono quiral, te invito a que le vayas a echar un ojito a este. Bueno, aquí tenemos otra manera de explicar la parte de los enantiómeros. Fíjate cómo esta imagen, ¿de acuerdo? Es una imagen, digamos, si fuera un espejo, ese que está acá sería su imagen especular, que es otra de las cosas de lo que habla la definición. Imagen especular, es decir, la imagen quedaría un espejo. Si tú colocas esta imagen delante de un espejo, la imagen que se vería en el espejo sería esta, ¿de acuerdo? Fíjate cómo los tres que están aquí, en rosadito, serían lo primero que se vería. El 2 que está en el fondo sería el 2 del fondo, y este 1 sería lo que se ve por acá, ¿de acuerdo? Si a esta imagen, es decir, a la imagen del espejo, yo la roto, ¿de acuerdo? La roto, y dice que aquí hay una rotación de 180 grados, y la giro de tal manera que quede así. Esta que está aquí es superponible con respecto a esta. Si yo esta que está aquí la pongo encima de esta, no va a dar. Pero si esta la pongo encima de esta, ahí sí daría. Entonces, muchachos, si la imagen especular, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer un arreglo, es decir, una rotación, de tal manera que al final sí se puedan superponer, entonces no son enantiómeros. De hecho, aquí lo dice. Un átomo de carbono enlazado solo a 3 grupos diferentes no es quiral. Por lo tanto, estas dos no son enantiómeros, ¿de acuerdo? De hecho, aquí tiene que ver el concepto de carbono no quiral que dijimos, que cuando eran 3 cosas diferentes, pues no es un carbono quiral. Y si no es carbono quiral, no hay enantiómeros. Vámonos con el ejemplo de abajo. Aquí tenemos, fíjate, 1, 2, 3, 4 cosas diferentes que cuando yo lo proyecto ante una imagen, ante un espejo, la imagen del espejo sería esta. Y estas dos no hay manera de rotarlas, como en el caso de arriba, de tal manera que yo las pueda superponer. Entonces aquí se está cumpliendo los dos conceptos para tener un enantiómero. Hay un carbono quiral, sí hay un carbono quiral, y además la imagen especular no se puede superponer, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice enantiómeros de un átomo de carbono asimétrico o carbono quiral. Las dos imágenes especulares no son superponibles, ¿de acuerdo? A eso nos estamos refiriendo con la superposición. Bueno, ahora sí, vámonos a aplicar estos conceptos a monosacáridos, y todo esto que expliqué tiene una razón de ser. Vamos a empezar a diferenciar a los enantiómeros de los monosacáridos. Aquí te presento un monosacárido, ¿de acuerdo? De 3 carbonos, es una triosa.
como tenemos un carbonilo aquí, en el extremo sería una aldosa, o sea, sería una aldotriosa. Y esta aldotriosa tiene un carbono quiral. Esto ya lo he explicado, repito, en videos anteriores. En este caso, este que está aquí, que está marcado en rojo, lo voy a quitar de aquí para que veas. Este carbono es el carbono quiral. Bueno, no te vayas a perder ese carboncito. Esta misma estructura, ¿de acuerdo? La conseguí en internet en forma de imagen especular, ¿de acuerdo? Para que sea más fácil de ver. Recuerda que estas dos que están en vertical, ¿de acuerdo? Van hacia, digamos, hacia afuera. En este caso, si te fijas, van hacia atrás. Y estas dos que están aquí van hacia adentro, es decir, van hacia nosotros, hacia la pantalla. Recuerda que las horizontales iban hacia nosotros y las que son verticales van hacia atrás. Es lo que estamos mostrando en esta imagen. Fíjate cómo este carbonilo con ese hidrógeno lo juntaron en forma de CHO. El CH2OH sería este de azul, el AH sería el blanquito y el OH que está acá sería el rojito, ¿de acuerdo? Fíjate cómo la imagen especular de este carbohidrato está reflejada aquí en el espejo. Y si te fijas, ¿de acuerdo? Este centro que está aquí, que dijimos que es ese centro quiral o ese carbono quiral, es este que está aquí en gris y se repite acá por acá, ¿de acuerdo? La imagen especular que nos dio la voy a colocar aquí, ¿de acuerdo? Me ganó el puntito rojo. Esta que está aquí sería la imagen especular de esta. Es decir, esta izquierda y esta derecha son enantiómeros. ¿Por qué son enantiómeros? Vamos a explicarlo. Acá tengo el centro quiral, que es el carbono quiral. Y además esta estructura no la puedo superponer en esta. Si te fijas y yo arrastro hasta aquí, este OH quedaría encima de la H y esta H quedaría encima de esta OH. Por lo tanto, estos dos se llaman enantiómeros, ¿de acuerdo? Y este monosacárido es la imagen especular de este otro monosacárido y viceversa. Entonces, cuando tenemos ese tipo de cosas en un monosacárido, vamos a hablar de configuraciones L y D, ¿de acuerdo? Este que está acá es el mismo monosacárido que te presenté en la imagen anterior, es decir, estos dos que están aquí, sería este, y este se llamaría L-gliceraldehído y ese se llamaría D-gliceraldehído. ¿Cuál es la diferencia entre la L y la D? En la posición del OH que está aquí en rosita, ¿de acuerdo? Este OH se apunta a la izquierda, es decir, el OH del carbono quiral sería L, ¿de acuerdo? Y si el OH de nuestro grupo, o de nuestro carbono quiral está hacia la derecha, le vamos a llamar D, ¿de acuerdo? Entonces, así de sencillo sería para estos dos. ¿Qué pasa con la dihidroxiacetona? La dihidroxiacetona, expliqué en el video de quiralidad que no tiene o no presenta un carbono quiral. Por lo tanto, este no tiene configuración L ni configuración D. Entonces, podemos encontrar que las triosas pueden ser que tengan configuración L y configuración D, o podemos encontrar triosas como esta, donde no presentamos ese tipo de configuración. Ahora vamos a continuar viendo aquellos monosacáridos que tienen múltiples carbonos quirales. Aquí, si te fijaste, en este que está acá solo había un carbono quiral que era este, ¿de acuerdo? Aquí no había. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos múltiples. ¿Cómo podemos definir cuál es L y cuál es D? En este ejemplo tenemos a la glucosa en versión L y en versión D. ¿En qué nos basamos para definir esto? Si tenemos múltiples carbonos quirales, bueno, nos vamos a fijar en este en particular. ¿Qué característica tiene este carbono quiral? Que es el que está más alejado del carbonilo, ¿de acuerdo? El carbono quiral más alejado del carbonilo, en este caso es este que está acá, porque recuerda que este no era carbono quiral, ¿de acuerdo? Ese que está acá es el carbonilo, bueno, el más alejado es el que nos va a decir si es L o D. Aquí, fíjate, la OH está a la izquierda y aquí en este carbono, el más alejado, repito, el carbono quiral más alejado de ese carbonilo, su OH ve hacia la derecha. Por lo tanto, esa es versión L y esta es versión D. Bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál de estos tres que se ven súper borrosos tiene configuración L? ¿De acuerdo? Te voy a dar un momento para que lo analices, dale pausa al video y tú, a partir de ahorita, decide cuál de estos tres es configuración L. Bien, se acabó el tiempo, ahí te lo voy a decir yo. En este caso, este que está acá es el último carbono, ¿de acuerdo? Fíjate, esta estructura, el último carbono quiral, el más alejado con respecto al carbonilo, sería este. Para este sería este, que es el más alejado de ese carbonilo. Y para esta estructura sería este que está acá, que es el más alejado del carbonilo. En este caso, para estos tres, el único que tiene un OH viendo hacia la izquierda sería este que está acá, ¿de acuerdo? El único que tiene hacia la izquierda el OH sería este, porque aquí lo tenemos a la derecha y aquí lo tenemos a la derecha. Esa es una configuración D y ese es el único con configuración L. Con esto, muchachos, pues ya llegamos prácticamente al final del video. En el siguiente voy a seguir platicando sobre química orgánica, sobre carbohidratos, pero ahora vamos a hablar sobre el tema de epímeros. Nos vemos en la próxima, muchachos. Saludos.